Enrique, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, de la materia Derecho Procesal Civil 2. Me corresponde continuar con la evacuación de las pruebas admitidas. Es pertinente mencionar en la evacuación de pruebas, como lo establecen nuestras leyes venezolanas, las cuales consagran o tipifican los tipos de pruebas que son admisibles en juicio, como lo establece el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil. En este sentido, vale señalar que entre estos lo siguiente. La evacuación de la prueba es equivalente al concepto de práctica de la prueba. Es el procedimiento para formar el medio probatorio. Ejemplo, en materia probatorio se habla de prueba por escrito o documental. Allí se engloba todo escrito, público o privado. En fin, en cualquier instrumento en donde conste algo que constituya un esfuerzo intelectual sobre su contenido y o inscripción. En él se registran los hechos como ocurrieron y las formas como afectaron. Carneluti refiere que en el documento hay una declaración o una manifestación intelectiva del hombre, la cual se constituye en el contenido independiente del acto de creación del medio de representación. No obstante, no se debe soslayar que el documento es una cosa que contiene una manifestación simbólica del ser humano, escrito o representativo, y que ha sido creada por un acto. En la doctrina encontramos una cantidad apreciable de definiciones acerca de los medios documentales, lo que significa que ha sido polémico establecer una pacífica concepción, y les indicaré unos autores. Eduardo Pallares, en su diccionario de Derecho Procesal, dice: documento es toda cosa que tiene algo escrito con sentido inteligible, o sea, se observa que se reduce a la representación escrita. Carneluti, en su libro La prueba civil, página 110, desde su principio del siglo aceptó una amplitud del término documento y expresó que era todo lo que encierra una representación del pensamiento, aunque no sea por escrito, y aún más una representación cualquiera. Esto significa que una fotografía, una grabación o un film puede ser considerada como un documento. David H. Chancia, en la teoría de la prueba judicial, tomo 3, página 485, nos define el documento como toda cosa que sea producto que sea de todo acto humano, perceptible de los sentidos de la vista y del tacto, que sirve de prueba histórica, indirecta y representativa de un hecho cualquiera, y asigna una autoridad de prueba sin descartar una prueba de un hecho de la naturaleza. En cuanto a la naturaleza jurídica, el maestro Chandia sostiene que un medio de prueba indirecto, real, objetivo, histórico, representativo, que en unas oportunidades pueden ser declarativos y en otras solo representativos, que puede contener una concesión o una declaración testifical de tercero, pero siempre es un acto procesal. En nuestra legislación se mantienen normas con la relación a la prueba por escrito, tanto en el Código Civil como en el Código de Procedimiento Civil. Ambas se complementan. El Código Civil regula todo lo relativo a su producción como acto e incluso, en algunos casos, determina el valor de como valor probatorio, y cuyo caso invade el proyecto procesal. El Código de Procedimiento Civil regula solamente su adicción al juicio y las incidencias que se puedan presentar. Además, en materia probatoria, esto por cuanto la información que consta en documentos o inscritos puede ser valorada por un juez como muestra veraz
de la autenticidad de un hecho. Con respecto a las pruebas documentales, se dividen en dos tipos: los documentos públicos, que son el medio más idóneo para demostrar un hecho, que se dividen en dos tipos: documentos públicos y documentos privados. Los documentos públicos son documentos emitidos por funcionarios de la agencia pública, por ejemplo, certificaciones de registro de la propiedad o documentos emitidos por las oficinas judiciales. Los documentos públicos gozan de fe, es decir, se creen ciertos. Para que tengan validez debe demostrarse la falsedad de su información. Además, son escrituras emitidas por notarios. Tanto los documentos como los instrumentos públicos hacen plena prueba de los hechos. En los documentos públicos, el profesor Weber Carías dice: en los documentos públicos y privados, refiere que el documento público como aquella cosa material que constata la existencia de un hecho jurídico en el espacio y en el tiempo, de tal manera que hace fe pública de la existencia que ese hecho y que tiene valor y eficacia de la prueba real pública atribuida por la ley, siempre que para su formación se haya observado las formalidades que indica la ley y haya intervenido una autoridad pública que tenga facultad pública para formarla. Con respecto a los documentos privados, los documentos privados son todos aquellos escritos en que se incluyen sin intervención de un notario. Ellos no son capaces de producir efectos jurídicos hasta que no se compruebe la autenticidad de las firmas de los documentos. No valen como prueba judicial. En caso de que alguno de los firmantes declare que no es la firma suya la que aparece en el documento, este puede ser dotado de validez, ya sea por testigos que verifiquen la autenticidad o por la examinación del documento por parte de expertos en caligrafía que ellos determinen la autenticidad. Los documentos públicos, el profesor Bello Lozano refiere que la prueba refiere en su libro de la prueba, expresa que puede ser definido como aquellos que por su ausencia pertenecen al ámbito del orden jurídico privado y que se dejan constancia de acaecimientos realizados dentro de la esfera privada. Y se refieren a razones de esa índole. Su finalidad es demostrar, contradecir y reconocer la autenticidad y realidad de los hechos expuestos por las partes en litigio, y su objetivo de valoración y de actuación de las pruebas resulta ser obligatorio, independiente y de acuerdo a derecho. Ahora bien, durante la evacuación de las pruebas también adquiere gran interés y trascendencia el contradictorio y la fiscalización de la prueba, especialmente aquellas que por su naturaleza propia no pudieron ser controladas en el campo de las pruebas. Así ocurre como la prueba de la confesión. Confesión: la parte puede reclamar al juez por impertinencia de alguna de las preguntas formuladas al absolvente de las posiciones, y el juez puede eximirlo de contestarle. Artículo 403 del Código de Procedimiento Civil. Pero siempre el juez puede desestimar en la sentencia definitiva aquellas contestaciones que versen sobre hechos impertinentes. La confesión es posesiones que le haga la parte contraria sobre hechos pertinentes. La confesión es propia de las partes que actúan en juicio. Consiste en contestar bajo juramento las posiciones que le hagan la parte contraria sobre hechos pertinentes de las cuales ellos tengan conocimiento. Artículo 403 del Código de Procedimiento Civil y artículos 1400 y 1405 del Código Civil venezolano. Con respecto a la confesión, se debe versar sobre hechos
pero no necesariamente sobre reconocimientos o aceptación de hechos, ya que el confesante puede no aceptar los hechos ni ajustarse, solo narrar su versión e incluso relatar otros hechos no puestos por la contraparte, pero adaptarse al proceso. Con esto culmina mi exposición con respecto a la evacuación de las pruebas emitidas. Muchas gracias.